Bueno, claramente Claudia Sheinbaum está haciendo bien las cosas. Y esto lo digo porque cuando comenzó la guerra comercial que inició Donald Trump con todo el mundo y en particular con los países de la región, del TIMEC, como México y Canadá, muchos se preguntaban, bueno, ¿qué va a pasar con estos dos países que tienen una enorme relación comercial? Bueno, la mujer que estamos viendo en imágenes claramente, como les decía, hizo muy bien las cosas y en la última conferencia de prensa ha confirmado que el 90% del comercio de México no tiene aranceles en cuanto a los negocios con Estados Unidos, por supuesto. Y esto se debe a que ha sido muy cautelosa Sheinbaum desde el primer momento. Vos lo dijiste desde un primer momento, Sí, que como que muy cautelosa. lejos de empezar con declaraciones que vayan al choque de inmediato, como que paró la pelota y dijo, a ver, esperemos, ¿no? 100%. Y hoy vemos que ha sido una muy buena decisión, porque dentro de todos los países que comercian con Estados Unidos, el que mejor la está llevando hasta ahora es claramente México, con una gran negociación específicamente en el tema automotriz, Claro. que ha tenido incluso novedades la semana pasada, aquí mismo lo comentamos, que han tenido una reducción de los aranceles en ese sentido. Es decir, la forma en la que Sheinbaum está llevando adelante las negociaciones por el tema arancelario claramente han sido muy beneficiosas. De hecho, los últimos datos de las encuestas dentro de México le dan un muy buen resultado a Sheinbaum en cuanto a imagen. Imagen pública. positiva. Sí, muy buena, muy buena. Y empezó su gobierno casi a la par de Donald Trump, con esta avanzada de Trump, que podía haber sido un riesgo enorme para México, porque tiene una relación bilateral muy fuerte. Lo que pasa es que tampoco a Estados Unidos, me parece, le conviene, ¿no?, tener malas relaciones con México, sobre todo por todo lo que México le provee a Estados Unidos. Desde ya, y mucho ahí hay dentro del sector alimenticio. México es un gran aportante de productos clave, como por ejemplo los alimentos para Estados Unidos, con lo cual si ahí tenés aranceles, después le terminaría subiendo la inflación, pero acá hay una realidad. La cautela fue un buen inicio de negociación, una muy buena estrategia, Santi, porque China tuvo otro tipo de estrategia y empezó a subir los aranceles. Está bien, cada uno sabe cómo tiene que negociar, no vamos a meternos en ese sentido, y cada uno sabrá después cómo termina esa negociación y con las armas que cuenta. Pero a priori, con las armas con las que contaba México al inicio de la negociación y con el proceder de Sheinbaum, bueno, hoy podemos decir que las cosas a México le han ido bien. Y por ese motivo, lo que destaca Sheinbaum como un logro de su gestión es que cerca del 90% en términos de divisas, de comercio que tienen entre ambas naciones, no tiene arancel. Es una gran medida. Y después seguramente, con el correr del programa, vamos a hablar de otro tema, que ayer lo mencionamos, que es un conflicto que tiene México con Estados Unidos respecto a una situación de hacienda, de ganado, por una plaga que es el gusano barrenador, que ayer lo comentamos. Han avanzado las negociaciones en ese sentido y Sheinbaum termina logrando, después lo voy a contar más en detalle, pero Sheinbaum termina logrando lo que quería México, es que Estados Unidos haga una inversión en una planta para empezar a erradicar la enfermedad. Es decir, nos tenemos que sacar el sombrero porque hasta ahora Sheinbaum ha logrado todo lo que quería, que es que el comercio con Estados Unidos sea fluido, tenga la menor cantidad de aranceles posible y que la negociación sea de par a par, casi te diría, o por lo menos siempre tener la disponibilidad para sentarse en una mesa de negociación y poder plantear sus condiciones. Después se ve qué pasa, ¿no? Porque son eso, negociaciones. Y tenía, por suerte, no sé si el antecedente, pero las buenas recomendaciones que le podía dar el expresidente Manuel López Obrador, que sabía cómo negociar con Estados Unidos, pero además sabía cómo negociar con Estados Unidos estando Donald Trump al frente. También, con la experiencia previa, tal cual, de su mandato anterior y de parte de la gestión de Trump en el gobierno de Estados Unidos. Excelente punto, Vero. Sin duda, una muy buena gestión, podemos decir hasta ahora, de Claudia Sheinbaum al frente de México, con un tema clave como son los aranceles comerciales.